Amigos televidentes, regresamos y en nuestro último bloque, comentábamos en el bloque anterior que íbamos a ver lo que era un análisis preliminar de las perspectivas fiscales y financieras para este 2023 y sobre todo el efecto del primer cuatrimestre del año previo a la presentación de la declaración jurada IR2 y estado financiero para aquellas empresas que acaban de cerrar el 31 de diciembre. Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta para fines financieros es que toda entidad que produzca información financiera en base a la generación de una actividad económica tiene que estar sometida a un proceso de emisión mensual de estado financiero. Esos estados financieros que se establecen de manera, diríamos, obligatoria a través de la normativa contable, que son las normas internacionales de contabilidad, por lo menos que los usuarios de la información financiera interna puedan ver mensualmente preliminar un estado de resultado, un estado de situación, un estado de flujo efectivo. Y ya para fines complementarios podría ser un estado de patrimonio y como de manera integral un estado de costo de venta o de producción. Todo eso acompañado por la información necesaria que contenga los estados financieros para que los usuarios de la misma puedan tener una idea acabada, preliminar, de cuál sería el rumbo de la empresa en base a su proyección. Hay empresas que les conviene proyectar mensualmente, hay otras que les conviene proyectar bimensualmente, hay otras que lo pueden hacer por trimestre, por cuatrimestre, por semestre, dependiendo del tipo de volumen de operaciones. Nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes y sobre todo a los usuarios de que esa información financiera, aunque sea de manera preliminar, debe de verse de manera mensual. ¿Por qué? Porque el estado financiero es la principal herramienta que le permite a los usuarios de información financiera poder determinar cuál ha sido el rendimiento de ese mes y sobre todo poder tener las herramientas básicas, elementales, de tomar decisiones efectivas. Eso implica que cuando vemos números mensuales, tenemos la posibilidad de cualquier efecto que no estuvo acorde a lo que nosotros presupuestamos o proyectamos en un ciclo determinado, poder de manera inmediata realizar los efectos correctivos en base a lo que fue nuestra proyección, ya sea por estado financiero proyectado, en base a lo que fue nuestra presupuestación, en base al presupuesto establecido, o lo que fue nuestra estimación en base a una proyección de ciclo, de trimestre, de mes, etc. ¿Qué implica? Que cualquier desviación que podamos ver en base a lo que nosotros entendíamos que debía de hacerse y no se vio, tener la potestad de manera inmediata, rápida, efectiva de poderla corregir. ¿Qué implica eso? Eso implica que nos permite tener la información financiera al día, nos permite tener la información fiscal al día y nos permite tener un control de las operaciones que esa entidad produce mensualmente en base a la generación de actividad económica. Siempre recomendamos que esos estados financieros mensuales vayan de la mano con una prevalidación fiscal. Es importante que las empresas que son auditadas por firmas de auditores externos, por contadores externos, se aboquen a un plan de auditoría anual, que lo discutan con quién o quienes realizan esa auditoría anual y que pueda haber un acercamiento continuo en términos de prevalidación ínterim entre el auditor externo, físico o jurídico, y la empresa para fines de que haya un mayor nivel de control. No importa que la empresa sea grande, no importa que la empresa sea mediana, no importa que la empresa sea pequeña, las herramientas se aplican de la misma forma. Lo que va a cambiar es la magnitud de la receta. Obviamente, la receta que se aplica a una empresa grande no va a ser la misma que se aplica a una empresa pequeña, pero la empresa grande puede emitir sus estados financieros preliminares mensuales y la pequeña también sin ningún tipo de problema. Lo que va a cambiar es la magnitud de la información en base a cantidad y sobre todo el uso que le dé cada quien. Es importante el efecto de la prevalidación mensual, les decía, primero con el plan de auditoría y segundo con lo que es la planificación fiscal efectiva, porque cuando se planifica de manera efectiva un ciclo de operaciones fiscales y financieras, el empresario, la empresa, el usuario tiene un control integral en base a lo que serían los resultados proyectados de su actividad. Eso implica que mensualmente, en base a las operaciones contables que se producen en el ciclo contable y en base a las presentaciones fiscales, usted como usuario de esa información financiera puede hacer una proyección efectiva sobre la base de cuál sería de manera tentativa la proyección de sus ingresos, la proyección de sus ganancias y la proyección de su renta neta imponible.
Si a eso le sumamos los análisis externos que usted puede hacer para fines de proyectar sus anticipos futuros en materia fiscal o para fines de proyectar su análisis financiero futuro para fines financieros, eso le da un mayor nivel de control. Cabe destacar que hoy en día ya no solamente estamos preparando información financiera para un periodo, sino que las instituciones financieras nos están solicitando que dicha información sea comparativa para 2 y para 3 años. Eso implica que ese análisis comparativo vaya de la mano con un análisis financiero que intervengan, que involucren, que se implemente lo que conocemos en materia financiera como los ratios financieros que producen las razones financieras basadas, el análisis financiero basado en razones, a través del efecto de que se determina la rentabilidad de la empresa, la liquidez de la empresa, el nivel de endeudamiento o apalancamiento, el nivel de rotación actividad y cualquier efecto complementario que a través del ratio financiero se exija para fines de calificación de riesgo. Hoy en día las instituciones financieras bancarias, dependiendo del nivel de deudor, le están exigiendo a las empresas estado financiero por ciclo corto, mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, y sobre todo les están solicitando análisis financiero complementario para medir el comportamiento de la empresa en base no solamente a las operaciones ordinarias, sino al rendimiento de los ratios financieros que esa entidad va arrojando durante el año. Se hace una comparación en base a los ínterim que se piden con relación al cierre fiscal para ver qué tanto fue la variación entre uno y otro. Eso implica que si no planificamos de manera efectiva el proceso del ciclo contable, cualquier efecto de desviación nos puede causar un dolor de cabeza complicado en base a la parte fiscal y a la parte financiera. Les recomendamos siempre a los usuarios de la información financiera que esa proyección que se hace de manera mensual, de manera interina con los estados financieros preliminares, lo vaya proyectando con lo que es su declaración jurada y R2 y vaya haciendo un símil en base a lo que sería una presentación fiscal efectiva sobre el efecto de que su estado financiero mensual preliminar vaya coincidiendo con su declaración jurada anual para fines impositivos. Eso le va a permitir, como les dije, una planificación fiscal efectiva, una planificación financiera integral y una toma de decisiones sobre la base de la mayor cantidad de elementos posibles que maneja el usuario para fines de toma de decisiones. A hoy en día le tenemos que agregar a todos esos aspectos los efectos que la administración tributaria nos exige por un lado, pero también los efectos que la normativa contable nos exige por otro. Por ejemplo, ya anteriormente se preparaban los estados financieros en base al marco integral. Ya hoy no. Ya hoy día las mismas instituciones financieras bancarias nos están pidiendo estados financieros en base a NIC o en base a NIC PYME, dependiendo del tipo de sector y dependiendo del tipo de entidad. Eso provoca que quienes preparan la información financiera se vean obligados a que su proceso de actualización sea continua y sobre todo a que el proceso de adecuación de lo que hacen sea efectivo para fines del producto final que elaboran. Si a eso le sumamos un sistema tributario que vive en constante evolución, que de manera continua vive exigiendo cambios, entonces obliga a quienes preparamos información fiscal y financiera a tener un nivel de actualización constante y sobre todo que haya una congruencia en el discurso en base a las exigencias fiscales y a las exigencias financieras. Sobre esa base, para fines de presentación de estados financieros es importante siempre que hagamos nuestra revisión fiscal, que hagamos nuestros interfiscales y vayamos validando el efecto de la información financiera con el efecto de la información impositiva. Eso nos va a permitir que el nivel de riesgo en materia de contingencia sea cada vez menor y sobre todo, que cualquier tipo de discrepancia que durante el periodo se haya cometido, antes del cierre, tenemos la potestad de reenviarla, corregirla o rectificarla. Eso nos va a dar como resultado de que tanto nuestros estados financieros se haga sobre la mayor veracidad posible y que los resultados que los mismos arrojen sean lo más pegados a la realidad posible
y que nuestra declaración jurada salga con el menor nivel de contingencias que se pueda preparar, sobre todo, y que los efectos colaterales que se produzcan en base a cualquier tipo de desviación sean inmateriales, sobre todo que no produzcan ningún tipo de recálculo en base a la operación y en base al resultado. Otro aspecto que queríamos tratar para el efecto del 2023, nuestra profesión se mantiene a la vanguardia en base a lo que es la actualización. Estuvimos presentes el año pasado en el CLAI, Congreso de Auditoría Interna, celebrado en República Dominicana. Si Dios lo permite, este año ese congreso a través del Instituto de Auditores Internos va a ser otro de los eventos importantes para nuestra profesión. Estuvimos presentes en la 9ª Cumbre de las Américas con relación a la profesión de Contaduría Pública a través del Instituto de Contadores Públicos Autorizados IAIC. Si Dios lo permite, el evento que se va a realizar este año en Guatemala con relación a la Conferencia Iberoamericana de Contabilidad trae nuevos temas, nuevos retos de actualización para nuestra profesión. Y también en materia impositiva de República Dominicana, el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, del cual somos miembros, mantiene una agenda constante, actualizada en términos de lo que son los temas impositivos. Si lo miramos de manera integral, el Instituto de Auditores Internos en base a auditoría interna, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados en base a lo que es el manejo de NIC, NIF y NIA, y el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, son, a mi juicio, las 3 piedras angulares que en República Dominicana se encargan de mantener al día, actualizado, a la vanguardia, a todo el profesional de contaduría pública del área financiera y todo aquel usuario que de una u otra forma intervenga en el mundo de la finanza, en el mundo de la contaduría y la auditoría y en el mundo impositivo. Esas 3 instituciones tienen la principalía en nuestro país en base a lo que es la actualización de la profesión, en base a lo que es el seguimiento sobre la base de un sistema de calidad efectivo y sobre todo, en base a lo que es la actualización en términos de propuestas y temas de actualidad para fines de que cada uno en su sistema, en su lugar, en su rango de acción, se vea mancomunado a que los usuarios de los mismos sigamos recibiendo información de alta calidad y contenido de alto nivel. Nos espera muchos retos en el 2023. Las normas internacionales de información financiera viven en constante evolución. El 2023 no va a ser la excepción. Ya vimos a finales de año donde el Instituto de Contadores Públicos Mexicanos estaba informando una actualización en términos de normas internacionales de información financiera para su aplicación. Nosotros a través del Instituto de Contadores Públicos Autorizados recibimos las actualizaciones que emite el IFAT y AIC en base a normas de contabilidad y de auditoría. El Instituto Global de Auditores de los Estados Unidos se mantiene evolucionando de manera constante en base a lo que es la emisión de normativa en base a auditoría interna. Fuimos testigos en el Congreso de CLAI, donde se planteó la necesidad de hacer una modificación del marco para la práctica de auditoría interna, llámese para 2023-2024, y a través del Instituto de los Auditores Internos de la República Dominicana, también el marco normativo se le suministra a los profesionales de auditoría interna para que estén a la vanguardia de nuestra profesión. No es un secreto para nadie la evolución que vive de manera constante el sistema impositivo en República Dominicana, por lo que a través de lo que es el Consejo Nacional de Consultores Impositivos se emiten constantes actualizaciones en ese sentido. Un reto importante para el 2023, la adopción a través del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de las normas internacionales de control de calidad. Saludo a nuestro hermano Nelson Han, que ha sido un abanderado en lo que es la implementación de la calidad en República Dominicana y que prontamente eso sea una realidad. Para nosotros es un placer haber contado hoy domingo con toda su audiencia. Para el próximo domingo ya tendremos la compañía de Nicolás, que se estará reintegrando de sus vacaciones merecidas, y volvemos el próximo domingo a su programa Actualidad Fiscal Tecnológica Financiera. Pasen buenas.